Vamos hoy a representar una función racional. Vamos a representar la gráfica de la función que tenéis ahí. 2x² menos x menos 3, todo partido de x. Y lo primero que vemos es el dominio de la función. Es una función racional que anula el denominador en el punto x igual a 0. Con lo cual el dominio de la función, el dominio de f, va a ser igual a r menos el 0. La función, al ser racional, es continua y derivable en todo su dominio. Para hallar el punto de corte con el eje x, igualamos la función a 0. Nos quedaría que 2x² menos x menos 3 es igual a 0. Y resolviendo esa ecuación, nos quedarían dos valores que serían menos 1 y 3 medios. Con lo cual los dos puntos de corte van a ser el menos 1, 0 y el 3 medios, 0. Con el eje Y haríamos f de 0, pero f de 0 no existe. Con lo cual no corta al eje Y. Si quisiéramos estudiar el signo de la función para ver si está por encima o por debajo del eje X, utilizamos los valores que son raíces de la función y los que están fuera del dominio de la función, para ver cómo varía el signo de esa función. ¿De acuerdo? Los dos valores que me ha dado donde cambie de signo y el valor que está fuera del dominio. Y ahora pondríamos los factores que serían x más 1, el otro sería 2x menos 3 y el siguiente sería x. Con lo cual la función vemos que de menos infinito a menos 1 la función va a ser negativa, de menos 1 a 0 la función va a ser positiva, de 0 a 3 medios la función va a ser negativa y de 3 medios a más infinito la función va a ser positiva. Para ver la simetría hacemos f de menos x. Y me quedaría 2 por menos x al cuadrado menos menos x menos 3 partido menos x. El resultado de esa función sería menos 2x² menos x más 3 partido x, que es distinta tanto de f de x como de menos f de x, con lo cual no presenta simetría de ningún tipo. Comenzamos estudiando las asíntotas verticales con la fórmula límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Dijimos que el punto o los puntos donde estudiar las asíntotas verticales eran los puntos que no pertenecían al dominio. 2x³ menos x menos 3 partido x. Esto en el límite me queda menos 3 partido 0, 0 negativo, con lo cual esto tiende a más infinito. Y el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, 2x³ menos x menos 3 partido x de la función, me quedaría menos 3 partido 0, en este caso 0 con signo más, un número muy pequeño pero positivo, y quedaría menos infinito. Luego, como da un valor infinito, en x igual a 0 hay asíntota vertical.
Miramos ahora si hay asíntotas horizontales. Y para ello lo que hacíamos es el límite, primero cuando x tiende a menos infinito de la función, este límite daría infinito partido infinito. Como no es un problema de límites, podemos utilizar la regla de que como el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, en este caso pues sería menos infinito. Podéis resolverlo dividiendo entre la x de mayor exponente, sería dividirlo todo entre x cuadrado, y os daréis cuenta que al final daría menos infinito. En este caso daría más infinito. Al no ser un número real, no existen asíntotas horizontales. Al no haber asíntotas horizontales, tenemos que mirar las oblicuas, que puede que haya o puede que no. Para las asíntotas oblicuas en funciones racionales, podemos utilizar la fórmula de m y n y aplicar la recta y igual a mx más n, o de una forma mucho más rápida lo que podemos hacer es dividir numerador entre denominador. Dividiéndolo, el cociente será la recta oblicua buscada, que será la asíntota oblicua. Dividiendo, pues aquí cabría a 2x, 2x por x, 2x cuadrado, menos 2x cuadrado, menos x menos 3, cabría menos 1, menos 1 por x menos x, cambio de signo, más x, con lo cual 2x menos 1 va a ser la ecuación de la recta de la asíntota oblicua, y podríamos hacer una pequeña tabla de valores para representar esa recta. Como después lo tendremos que hacer, bueno, ya lo hacemos ahora. Para x igual a 0 e igual a menos 1. Y por ejemplo, x igual a 2 y igual a más 3. Y dejamos indicado que tiene una asíntota oblicua de fórmula igual a 2x menos 1. Tal como hemos visto que la función es continua y derivable en todo su dominio, podemos pasar a estudiar la monotonía y ver cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Para ello, pues tenemos que hallar la derivada de la función. Como es un cociente, pues la derivada va a ser denominador al cuadrado. Operando me quedaría 4x cuadrado menos x menos 2x cuadrado más x más 3 partido x y operando pues sería 2x cuadrado más 3 partido x cuadrado. Que a nadie se le ocurra tachar la x cuadrado porque en el numerador hay una suma y el 3 no tiene x cuadrado. Igualando a 0, me quedaría que 2x cuadrado más 3 es igual a 0, 2x cuadrado es igual a menos 3, x cuadrado es igual a menos 3 medios y x sería igual a la raíz de menos 3 medios, que no existe en R, con lo cual no se anula la derivada en ningún caso. Para estudiar el signo de la derivada, pues va de menos infinito, el valor que no está en el dominio, más infinito,
Y ahora pondríamos aquí 2x² más 3. También tendríamos que poner el denominador x². La función al tener cuadrado va a ser positiva en todos esos intervalos. La derivada va a ser positiva tanto de menos infinito a 0 como de 0 a más infinito. Y esto implica que la función va a ser creciente en ese intervalo y creciente también en ese intervalo, es decir, es creciente en todo su dominio. Al ser siempre creciente, la función no tiene ni máximos ni mínimos relativos. Para hallar la curvatura en los puntos de inflexión, tenemos que calcular la segunda derivada. Y la segunda derivada, pues también es de una función racional, denominador al cuadrado. Aplicamos la fórmula de derivada para el cociente, tenemos que derivar f' de x y operando quedaría 4x³ menos 4x³ menos 6x, con lo cual f' de x quedaría menos 6 partido x³. Esa segunda derivada no se anula nunca, pero tenemos que estudiar el signo para ver si es cóncava o convexa. Para estudiar el signo ponemos los intervalos, ponemos el valor que está fuera del dominio. Si hubiera alguno que podría ser un posible punto de inflexión, habría que ponerlo también. Estudiamos el signo de la segunda derivada. Estudiamos los signos. Si de menos infinito a 0 el denominador sería negativo, el numerador es negativo, con lo cual sería positivo, y aquí sería negativo. Lo que implica que la función en este caso es convexa de menos infinito a 0 y cóncava de 0 a más infinito. No existe punto de inflexión en el 0 porque 0 no pertenece al dominio. No os vayáis a confundir en eso. Representamos ya con todos los datos que tenemos la función. Dibujamos los dos ejes. Nos vamos llevando los datos que hemos hallado en los apartados. Primero los puntos de corte, por ejemplo el menos 1, 0 y el 3 medios, 0. Vemos la asíntota vertical en x igual a 0. Coincide con el eje Y. Para representar la asíntota oblicua ya teníamos los puntos 0, menos 1 y 2, 3. Con esos dos puntos podemos trazar la asíntota oblicua, que sabéis que es una recta a la que la curva se va a ir aproximando cada vez más, pero nunca va a llegar a tocarla. Y por último, sabiendo que la función crece en todo su dominio, que cuando se aproxima la asíntota vertical por la izquierda tiende a más infinito y que es creciente, que pasa por el punto de corte que le hemos dicho y que en ese intervalo es convexa. Para la otra rama hacemos lo mismo y sabiendo que también es creciente, que cuando se acerca a la asíntota vertical por la derecha viene de menos infinito, que pasa por el punto de corte que hemos hallado y que no corta nunca la asíntota oblicua. Comprobamos que el signo que hallamos es correcto, que en esa parte entre 0 y más infinito es cóncava y ya tendríamos representada nuestra función. Pasando a la gráfica a GeoGebra para que la veáis hecha correctamente o trazada correctamente y a escala, nos quedaría de esta forma. Vemos que coincide con todos los parámetros que hemos hallado y tendríamos representada nuestra función racional.